Buen día. En esta ocasión abordamos el capítulo 18 del libro de texto, cuyo tema principal es propiedades térmicas de la materia. El objetivo es sacar de este capítulo 18 los conceptos y justificar algunas constantes que van a ser de utilidad para comprender los temas que vienen posteriormente. Es decir, cómo estudiar una máquina térmica, cómo comprender el funcionamiento de un motor diésel, gasolina, ¿verdad? Eh, Utilizando conceptos que vamos a definir aquí como coeficientes adiabáticos, los calores específicos molares, su comportamiento. En forma general, el comportamiento de la materia desde un punto de vista microscópico para poder comprender el comportamiento de sistemas más grandes, es decir, el comportamiento a nivel macroscópico que se reflejan a través de las variables de estado que hemos mencionado anteriormente, que son presión, volumen y temperatura, entre otras. Entonces, los objetivos mencionan específicamente lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Cómo relacionar la presión, el volumen y la temperatura de un gas. Este ya hace referencia a la ecuación de estado ideal, que es una de las formas de comprender el comportamiento de un gas. Cómo las interacciones entre las moléculas de una sustancia determinan las propiedades de esta, es decir, características que al final recaen en la capacidad o en el calor específico de una sustancia, los coeficientes de dilatación, los calores específicos, que ya vimos que eran de fusión y de evaporación, eh, la resistividad eléctrica, la conductividad eléctrica, la susceptibilidad magnética, etcétera. Todos esos son constantes que tienen su justificación de acuerdo al comportamiento de dichas materias cuando se estudian desde el punto de vista microscópico. Vamos a comprender de qué forma la presión y la temperatura de un gas se relacionan con la energía cinética de las moléculas. Este es un tema que está asociado con los grados de libertad, con las diferentes formas de energía que puede tener un sistema a nivel microscópico. Cómo las capacidades caloríficas de un gas revelan si sus moléculas vibran o giran. Esto tiene que ver y es una medida de cómo vamos a tomar nosotros los calores específicos a volumen constante y calores específicos a presión constante, dependiendo de qué tipo de gas estemos utilizando. Es decir, si lo hemos clasificado como gas monoatómico, diatómico o poliatómico. ¿Qué determina si una sustancia es un gas, un líquido o un sólido? Estas características son importantes, ¿verdad? Un sólido pues tiene una forma y un volumen determinado. Un líquido tiene un volumen determinado, pero no tiene forma ya que se adapta al recipiente que lo contiene. Y por último, un gas pues que no tiene ni forma ni volumen determinado, porque es fácilmente compresible, su volumen se puede modificar. Y al modificar su volumen, pues se modifica también su forma de acuerdo a la forma del recipiente que lo contiene. Bien, comenzamos hablando de la ecuación de estado. Son varios los modelos que tenemos disponibles para estudiar los gases. Este modelo, por ejemplo, representa el volumen final de un sistema, ¿verdad? En función del volumen inicial, tomando en cuenta la dilatación volumétrica, en donde aparece aquí beta, que es un valor que hemos estado utilizando, y el delta T, que es el cambio de temperatura. Noten algo importante aquí. Cuando estábamos estudiando sólidos y líquidos, nosotros decíamos volumen final igual a volumen inicial por este factor, ¿verdad? Pero aquí hay un factor adicional, ¿verdad? Eso es porque en los modelos de dilatación que habíamos estudiado anteriormente, dijimos, bueno, este modelo solamente lo vamos a aplicar a sólidos y a líquidos. Para el caso de los gases, el estudio lo vamos a abordar posteriormente porque los gases son sensibles no solamente a temperatura, sino que también son sensibles a la presión y eso puede impactar también el volumen. Es decir, para un gas, presión, volumen y temperatura son variables que están siempre amarradas. Y eso lo estamos viendo en este modelo que aparece en la expresión 18.1.
en donde K representa la compresibilidad, que está inversamente relacionado con el módulo volumétrico. Esto aparece en las tablas del capítulo 12, ¿verdad? Es donde surgen los modelos como ser los esfuerzos sobre la deformación unitaria, ¿verdad? Son los módulos que nosotros llamamos módulo de Young, módulo volumétrico, y la compresibilidad, que es el inverso del módulo volumétrico. Y aparece la presión. Miren, entonces aquí ya tenemos amarrado de esta expresión el volumen, la temperatura y la presión. Ya están incluidas aquí las tres variables de estado que aparecen en la ecuación de estado. Bien, este sería el primer modelo. Posteriormente se aborda la ecuación del gas ideal. Esta expresión es la más utilizada, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tiene un margen de utilización bastante limitada. ¿Por qué? Porque representa el comportamiento desde el punto de vista ideal. Para variaciones muy grandes de presión, volumen o temperatura, eh, los cálculos a través de la ecuación de estado pueden eh, arrojar resultados con un margen de error considerable respecto a lo que se puede observar en un laboratorio. Ya vamos a ver esos parámetros. La masa molar, representada con M mayúscula, N es el número de moles, de tal manera que la masa de un gas puede ser representada a través del producto del número de moles y la masa molar. La masa molar es la cantidad de gramos por unidad de mol, es decir, al final la cantidad de masa por unidad de mol. Este representa un sistema, ¿verdad? En el cual tenemos nosotros aquí un sistema de estudio que está a un volumen B, que contiene una cantidad constante de materia. Este es un sistema cerrado, ¿verdad? La masa, aunque se está modificando en cuanto a su volumen, mediante este mecanismo de pistón, al final ninguna molécula de este gas va a escapar de este recipiente. Entonces, la masa total permanece constante y por lo tanto el número de moles es constante. Entonces, cuando se le suministra energía a través de una fuente externa, este sistema puede reaccionar cambiando su temperatura, cambiando su presión y cambiando su volumen. Esta es la forma más gráfica de representar dicho comportamiento. Desde el punto de vista cuantitativo, esto se aborda a través de esta expresión, que es la expresión correspondiente a la ecuación de estado. Presión por volumen igual al número de moles. R es una constante llamada constante universal de los gases. Y T es la temperatura. Aquí hay que tener cuidado porque cuando nosotros medimos presión utilizando algunos dispositivos, normalmente esos dispositivos lo que me miden es presión manométrica. Pero en esta expresión lo que se incluye es la presión absoluta. Y nosotros sabemos que la presión absoluta pues es simplemente la presión manométrica más la presión atmosférica. Bien, T de igual forma representa temperatura absoluta. En esta expresión solamente podemos sustituir aquellos valores de temperatura que estén expresados en Kelvin. Si en algún enunciado nos dan temperaturas en grados centígrados, en grados Fahrenheit, en Rankine, pues de inicio lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, perdón, es la conversión. R, como les mencionaba, es una constante, es el mismo valor para todo lo que hace, ¿verdad? Pero puede tener una forma diferente, una forma, la constante es la misma. Puede tener una forma dependiendo de las unidades en las cuales la estemos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos las unidades correspondientes del sistema internacional, ese valor de R es equivalente a 8.314 joules de energía sobre mol Kelvin en el denominador. Mientras que si utilizamos unidades para representar la energía en litros atmósferas sobre mol Kelvin, el valor de R tiene un valor de 0.08206. Esta es la ecuación de estado, que ya la habíamos mencionado anteriormente, es la ecuación de gas ideal.
Aquí está el valor de R que mencionamos en Kelvin, temperatura en Kelvin también. Ojo, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado, lo coloco en color rojo y todavía coloco aquí este ojo, ¿verdad? Porque estos valores siempre de temperatura siempre deben estar expresados en la escala absoluta. Estas son algunas formas alternas de representar dicha ecuación de estado, haciendo ya algunas sustituciones, ¿verdad? En función de n, el número de moles o la masa molar. Para un sistema cerrado en el cual la masa o el número de moles permanece constante, yo puedo alterar un sistema de un estado 1 a un estado 2 y como n y r son constantes, eso me permite amarrar esos dos estados, ¿verdad? Esto es para cualquier sistema independientemente del proceso. Dicho de otra forma, yo tengo aquí, miren, un sistema que le vamos a llamar el estado A. Este estado A tiene una presión A, tiene un volumen A y tiene una temperatura A. Y posteriormente yo a este sistema le agrego o le extraigo energía de tal manera que modifico su estructura y tengo un estado B con una presión B, un volumen B y una temperatura B. ¿Qué tienen en común este estado y este estado? Pues simplemente tienen en común que no dejé escapar materia, es decir, que N es constante. Por lo tanto, si yo utilizo la ecuación de estado, presión por volumen igual a NR por la temperatura, ¿verdad? Si yo lo muevo de este lado, la temperatura pasa a dividir. Y por otro lado, si hago lo mismo de este lado, del estado B, presión B por temperatura B, y temperatura B lo muevo de lado, y resulta que este NR son iguales. Por lo tanto, los de cadena que tengo aquí, ¿verdad? Los puedo igualar. Y eso es lo que aparece aquí como estado 1 y estado 2. Bien, seguimos con la ecuación de estado. Esto ya me permite ir estudiando, ¿verdad? Y en realidad este simplemente es una ilustración de lo que viene a posteriori, ¿verdad? El objetivo es estudiar este tipo de máquinas térmicas, los motores de combustión interna. Entonces, aquí ya hay un ejercicio, ¿verdad? En donde se mencionan algunos valores de presión, volumen y temperatura. Se modifica un gas en uno de los cilindros de un motor. Se conocen algunas de las variables de estado en el segundo estado, en el estado 2, y se pide calcular una temperatura. Y eso es justamente lo que se hace. Noten lo importante, ¿verdad? Que cuando estamos trabajando con temperaturas, siempre estamos sustituyendo temperaturas en Kelvin y obtenemos respuestas. Si es para temperaturas, la incógnita, obtenemos temperatura en Kelvin, ¿verdad? Y posteriormente volvemos a las unidades originales, ¿verdad? En este caso, grados centígrados. Este es un ejemplo de un sistema abierto, ¿verdad? En donde, miren, hay dos estados diferentes, pero que tienen cantidades de materia diferentes. Bien. Este modelo, este ejercicio es interesante porque muestra cómo varía la presión en función de la altura respecto al nivel del mar. Queda esta expresión que es una función exponencial decreciente. Aquí está. Esta es la presión. Este valor representa la presión atmosférica a una altura cero respecto eh, al nivel del mar. Pero a medida que nosotros escalamos y esa altura aumenta, entonces la presión atmosférica disminuye. Tenemos menos oxígeno, menos gas, perdón. Otro modelo para estudiar gases es la ecuación de Van der Waals. También involucra la presión
absoluta, el volumen y la temperatura. Pero noten que tiene algunos términos adicionales. Esos términos adicionales son este término que acompaña la presión, que tiene AN cuadrado sobre B cuadrado, donde A es una constante que depende del tipo de gas. Este es un modelo un poco más preciso, ¿verdad? Que la ecuación de estado, la ecuación de gas ideal. Este término que acompaña el volumen, que es N por B, en donde B es el volumen de un mol, y desde luego N representa el número de moles. Son modelos en los cuales nosotros, como tenemos mayor precisión, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de involucrar las constantes correspondientes al tipo de gas. Por ejemplo, aquí el valor de A está dado, miren, y el valor de B. ¿Pero para qué gas? Para este tipo de gas, para CO2, dióxido de carbono. Y así, de forma sucesiva, cuando queremos recurrir a esa expresión, tenemos que consultar los valores de A y B de cada gas. Eso, desde luego, aparecen tabulados. Volviendo nuevamente a la ecuación de estado de gas ideal, los gráficos presión, volumen, bueno, fíjense que aquí solamente le dan importancia al gráfico presión, volumen, pero nosotros podemos hacer sabiendo que son variables, la presión, la temperatura, podemos hacer gráficos presión, temperatura, podemos hacer gráficos temperatura, presión, podemos hacer gráficos volumen, presión o presión, volumen, podemos hacer gráficos volumen, temperatura y gráficos temperatura, volumen, etcétera. Dicho de otra forma, podemos hacer la representación de cualquier variable en función de otra, que son tres, la combinación de esas tres. El gráfico presión-volumen es el más utilizado porque tiene una representación, tiene un significado gráfico, y es que el área bajo la curva de un diagrama presión-volumen representa trabajo. Ya lo vamos a demostrar dentro de poco. Mientras que las otras representaciones pues son importantes porque nos pueden ayudar a comprender, ¿verdad?, cómo varía una variable de estado en función de otra, pero de estos gráficos presión-volumen podemos sacar más provecho, porque podemos ver si el sistema está realizando trabajo, si se está efectuando trabajo sobre el sistema, etc. Bueno, estos gráficos que aparecen aquí son gráficos que corresponden, cada una línea continua corresponde a una isoterma. ¿Qué es una isoterma? Es una línea para la cual la temperatura es constante. Veamos, de esta ecuación de estado, presión, N, R y T, que son constantes, es decir, que el numerador en forma general es una constante. Si nosotros vemos la relación que tienen P y B, vemos que son inversamente proporcionales, es decir, esto tiene la forma de Y igual a K sobre X, de manera que cuando X alcanza valores muy grandes, Y alcanza valores muy pequeños, es decir, estos extremos derechos de esta gráfica, y al contrario, cuando X o B alcanza valores muy pequeños, pues Y o P alcanza valores muy grandes, es decir, que estamos en esta zona de este gráfico. Cada uno de estos valores, es decir, entre más alejados estemos del origen, cada una de estas curvas representa una curva de mayor temperatura. Esto es importante porque cuando hagamos análisis de máquinas térmicas a partir de procesos cíclicos, yo tengo que tener claro, ¿verdad?, que aquellos puntos en donde las curvas están más lejos del origen, aquellas curvas isotermas que estén más lejos del origen, representan cada vez puntos de mayor temperatura. Eso es un punto de partida eh, del cual puedo sacar provecho más adelante. Así como está representado aquí, miren, esta curva representa una temperatura 4, esta representa una temperatura 3, T2 y T1. T1 es la isoterma que está más cerca del origen, de tal manera que T4 es mayor que T3, mayor que T2, mayor que T1, es decir, lo que acabamos de mencionar. Cada línea de temperatura es diferente, representa una isoterma, y entre más alejada está del origen representa una mayor temperatura.
Esto es en relación a la ecuación de estado de gas ideal. En esto estamos asumiendo, ¿verdad?, que la materia no sufre cambios de fase. Miren, este gráfico se puede ver alterado y ya no necesariamente va a ser una isoterma, ¿verdad?, para todos los valores de temperatura. De hecho, hay una temperatura que se define como temperatura crítica, ¿verdad?, en donde comienza a existir otra fase en el sistema. Está representada por esta línea que está aquí. Entonces quiere decir que por debajo de esa temperatura nosotros ya vamos a comenzar a ver otro estado de nuestro sistema que originalmente era gas, y podemos ver líquido, es decir, que ya empieza a condensarse. Este proceso recibe el nombre de licuefacción. Aquí es muy sencillo, ¿verdad?, llegar a la conclusión que si entro en esas temperaturas, en las cuales las temperaturas están por debajo de ese valor crítico, pues la ecuación de estado deja de ser válida. Y la razón es muy obvia. Ya no estamos hablando solamente de un gas, estamos hablando posiblemente de una mezcla. Bueno, las propiedades moleculares de la materia, que es el parágrafo 18.2, trata pues de explicar, ¿verdad?, algún comportamiento de la materia en función de su composición molecular. Por ejemplo, una molécula de agua, miren, tiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Esto es lo que se conoce como un enlace covalente, ¿verdad? Porque los electrones de un elemento son compartidos con el otro elemento. Esta interacción que hay entre átomos, ya sea del mismo elemento o de elementos diferentes, como es el caso de este que estamos viendo, H2O, se estudia, ¿verdad?, a partir de varios modelos. La ley de Coulomb es uno de esos modelos, ¿verdad?, que toma en cuenta la carga que tiene cada partícula, ¿verdad?, y lo modela como una carga puntual. Pero la situación funciona para cargas puntuales aisladas. En el caso de las moléculas, pues ya resulta un poco más complejo, es decir, la aplicación de la ley de Coulomb resulta muy fácil para algunos modelos sencillos, para por ejemplo, un átomo de hidrógeno que está compuesto en su estado neutro por un protón y un electrón. Entonces interactúan un electrón y un protón. Pero si nosotros ya colocamos a interactuar un átomo de cobre, eso resulta ya bastante complicado, ¿verdad?, porque ese átomo de cobre puede tener millones de electrones. Entonces hay un número muy alto de interacciones entre protón-electrón, electrón-electrón, un electrón contra el resto de electrones, etcétera. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, hay un pozo de potencial, ¿verdad?, que representa el comportamiento de la materia, ¿verdad?, y tiene un comportamiento similar al de esta gráfica, en donde R0 representa una distancia entre moléculas que es un valor en el cual la fuerza de interacción se hace cero. Es decir, esta curva roja es una fuerza. Cuando la separación de esas moléculas coincide con este valor de R0, entonces la fuerza entre ellas es cero. Si la fuerza, si las moléculas se separan más por allá de ese valor de R0, entonces tenemos una fuerza negativa y por lo tanto hay una fuerza atractiva. Y si las acercamos, es decir, para valores menores que R0, la fuerza es positiva y hay una fuerza repulsiva entre las moléculas. Ese comportamiento al final desemboca en un comportamiento a nivel macroscópico de un gas, que es justamente lo que andamos buscando de comprender. Anteriormente habíamos mencionado
que la fuerza y la energía se relacionan con este operador, de tal manera que la fuerza es el negativo de la derivada de la función de energía respecto a la posición. Entonces, noten que este gráfico está representando dicha energía potencial en función de R, de tal manera que cuando la fuerza es cero, el valor de la energía es un valor mínimo. Es decir, nosotros tendríamos aquí un cambio, eh, de manera que la derivada, en este caso la derivada de la energía respecto de R es cero, o es decir, la segunda derivada de la fuerza respecto de R es cero. Es un mínimo de esa función. Al final, algo que habíamos mencionado hace poco, esas interacciones, como era el modelo de conducción, ¿verdad? Que hace que cuando un sistema recibe energía de una fuente externa, entonces los átomos en la red cristalina de ese elemento, ya sea puro o compuesto, hace que los átomos a partir de la posición de equilibrio comiencen a vibrar. Entonces estos átomos vibran a partir de la posición de equilibrio. Ese movimiento, debido a ese potencial que acabamos de ver en el gráfico, transmite esa misma cantidad de movimiento a los átomos adyacentes y al final la red cristalina gana energía interna. Al final, con algunas aproximaciones, resulta que el movimiento a partir de la posición de equilibrio de esas moléculas se pueden considerar un movimiento armónico simple en el caso de los sólidos, ¿verdad? Pero a medida cambiamos de fase de un sólido a un líquido, de un líquido a un gas, pues llega un momento en donde las partículas pueden estar muy separadas. Y por ello, como dice aquí, solo tienen fuerzas de atracción muy pequeñas. Es decir, la fuerza debido a interacciones electromagnéticas se vuelve despreciable respecto a las fuerzas externas. Por lo tanto, una molécula de gas se puede mover en línea recta hasta chocar con otra molécula o con una pared de recipiente. Estos choques con las paredes de los recipientes es lo que nosotros percibimos como presión a nivel macroscópico, ¿verdad? Que es lo que nos ayudan a medir los manómetros. Bien, el número de Avogadro es una definición que de repente puede resultar útil. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. De esa forma está definido lo que es el mol. De tal manera que el número de Avogadro tiene un valor específico, ¿verdad? Y aquella muestra que tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol, representa justamente ese número. La masa molar de un elemento se puede representar en función del número de Avogadro, que es el número de moléculas por cada mol. Y si tenemos la cantidad de gramos o la cantidad de masa de esa muestra, entonces tenemos la cantidad de gramos por mol, que es la masa molar. Este es un ejemplo rápido. El modelo cinético molecular del gas ideal. Aquí comenzamos a hablar de los grados de libertad y inicialmente lo que hacemos es considerar solamente una molécula de, eh, de materia. Entonces, si tenemos una molécula moviéndose en el espacio a una velocidad v, pues nosotros sabemos que ese vector v lo podemos descomponer en coordenadas cartesianas o en coordenadas rectangulares en tres componentes: la proyección sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, y resulta que cada uno de esos movimientos en cada eje representa un grado de libertad. Así que una partícula libre tiene 3 grados de libertad debido a la velocidad que ésta adquiere. Las colisiones y la presión de gas. Esto recae al final en lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Las colisiones de las partículas
contra el recipiente que lo contiene, a nivel macroscópico, lo que representa es la presión del gas. De tal manera que si no hay colisiones con el recipiente, lógicamente la presión es cero. Entre más intensas sean las colisiones, pues mayor será la presión. Este modelo cuantifica, ¿verdad?, la cantidad de materia que puede haber aquí en un cilindro de estudio. Este es un volumen de control. Esto es imaginario, ¿verdad? Simplemente para realizar el modelo. Entonces tenemos un volumen de estudio. Se cuantifica la cantidad de moléculas que pueden estar encerradas en ese volumen. Y al final relacionamos la presión, cuya definición es la fuerza por unidad de área, con la fuerza por unidad de área que se obtiene del modelo de ese volumen de control. Tenemos la velocidad en función de las componentes X, Y y Z, utilizando este es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, para finalmente tener una relación entre presión absoluta y volumen, que son dos variables que aparecen en la ecuación de estado, en función de la velocidad media de las partículas que se están moviendo. Por otro lado, esto es nr por t, amarrando la ecuación de estado. Y a su vez, eso representa una energía, que es la energía cinética de traslación. Entonces, de acuerdo a esta ecuación 18.3, el producto presión por volumen es igual a 2/3 de la energía cinética de traslación del sistema. Y esto por la ecuación de estado, esto es igual a nr por t. Entonces, aquí ya hay una relación, ¿verdad?, entre la energía cinética de traslación y la temperatura. Esto es justamente algo que habíamos adelantado anteriormente, ¿verdad? Al decir que la energía de un sistema es directamente proporcional a la temperatura. Aquellos sistemas que tienen mayor temperatura tienen, por ende, mayor energía cinética de traslación y también tienen mayor energía interna. Ya vamos a llegar a esa expresión. Estas son algunas formas alternas de representar la relación entre la energía de traslación y la temperatura, ¿verdad? Haciendo cambios de constantes. Al final surge esta constante, que es la constante de Boltzmann, que simplemente es la relación de dos constantes que habíamos visto anteriormente, la constante universal de los gases y el número de Avogadro, que permiten escribir esa energía cinética traslacional en función de la temperatura, utilizando ahora esa constante de Boltzmann. Esta es la misma ecuación de estado, pero en vez de utilizar el número de moles y R, que es la constante universal de los gases, aparece ahora N, que es el número de moléculas, y K, que es la constante de Boltzmann. Esto representa el valor RMS. Esto es simplemente una definición, ¿verdad?, que es utilizado también para cualquier función. El valor RMS de una función es la raíz cuadrática del valor medio en este caso, de la rapidez elevado al cuadrado. Entonces, al sustituir las expresiones anteriores, tenemos el valor eficaz de rapidez en función de la temperatura y de la masa molar. Estos son algunos ejemplos. Los choques entre moléculas. N es el número de moléculas. Aquí nuevamente tenemos un volumen de estudio. La altura de este cilindro es igual a la rapidez de una molécula desde que entra de este extremo izquierdo y sale por la otra cara de este volumen de control, de tal manera que diferencial de X es igual a velocidad por diferencial de T. Se hace el desarrollo, esto representa el tiempo medio entre colisiones, y esto pues representa otros valores en donde este lambda representa una
una separación, una distancia. Este tema nos interesa, las capacidades caloríficas, porque aquí va a entrar la clasificación de los gases. Entonces, esta expresión ya la teníamos, que es la energía cinética traslacional en función de la temperatura, que nace de la expresión anterior. Esta expresión de calor, que anteriormente la estábamos utilizando para masa por calor específico por el cambio de temperatura, pero para el caso de los gases, esto se deja en función de las capacidades caloríficas o de los calores específicos, y en vez de aparecer M como masa, pues aparece la unidad para medir materia, que es más conveniente para el caso de los gases, los moles. Entonces, noten que aquí hay una clasificación, ¿verdad? Y hay una relación, miren, entre la capacidad, entre el calor específico molar y la constante universal de los gases. Y lo que me dice esta expresión es que este es una situación en la cual vamos a considerar partículas puntuales, es decir, un modelo de gas monoatómico. ¿Qué representa monoatómico? Que solamente necesitamos un átomo para formar una molécula. ¿Cuáles son gases monoatómicos? Por ejemplo, el helio, el argón, son ejemplos de gases monoatómicos. En forma un poco más extensa, todos aquellos elementos que aparecen en la última columna de la tabla periódica corresponden a los gases nobles. Esos gases normalmente son monoatómicos. Y noten que el valor de Cb me está diciendo que es el calor específico, calor específico a volumen constante es 3 medios de R. Si nosotros hacemos la operación, esto es una aproximación 3 medios de R, es decir, 3 medios por 8.314, obtengo este valor que está aquí y es constante, miren. Entonces, de ahora en adelante, ya no me tengo que preocupar tanto por saber qué tipo de gas estoy estudiando. Basta con saber si ese gas es un gas monoatómico. Si es un gas monoatómico, pues de forma implícita yo tengo los valores de Cb. 3 medios de R, en donde este 3 está asociado a los grados de libertad de ese sistema. En este caso, como es monoatómico, ya dijimos que tiene componente X, Y, Z de la velocidad y por lo tanto tiene 3 grados de libertad. Aquí está la sustitución de R y coincide con los valores de Cb de los gases monoatómicos. Aquí se expande un poco esto y surge la ley de la equipartición de la energía. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, resulta que los grados de libertad de este sistema son proporcionales a los tipos de movimiento que tienen los sistemas. Aquí estoy analizando un sistema que tiene 2 átomos, es decir, necesito 2 átomos para tener una molécula. Por ejemplo, CO, monóxido de carbono, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno. Entonces, como esos 2 átomos están interaccionando entre sí, resulta que esos sistemas se pueden comportar como un sistema como lo hace la Tierra alrededor del Sol. Pueden girar uno alrededor del otro, ¿verdad? Y ahora, aparte de la energía de traslación, ahora yo puedo tener también que estos sistemas vibran entre sí, obedeciendo a la expresión de potencial que habíamos visto anteriormente, de tal manera que cuando se acercan, esa fuerza entre ellos se vuelve más intensa y hay una fuerza de repulsión, ¿verdad? De igual forma, cuando se alejan, entonces esa fuerza se vuelve más débil. Bien, para el caso de los sistemas que necesitan 2 átomos para formar una molécula, resulta que tenemos 2 grados de libertad más. ¿Por qué? Porque, como mencioné, estos sistemas tienen movimiento de rotación, así como se muestra aquí, como el sistema Tierra-Sol, pero también tienen una energía debido al movimiento vibracional, que es el comportamiento como los resortes. ¿Verdad? Cuando se unen hay una fuerza más intensa que los hace regresar a la posición de equilibrio. Cuando se alejan, ese resorte imaginario, ¿verdad? Es como que se estire y los devuelve hacia la posición de equilibrio. Entonces,
Estos átomos comienzan a vibrar a partir de la posición de equilibrio, ¿verdad? A partir de ese origen de las fuerzas atractivas y repulsivas que están cambiando periódicamente. Entonces aquí tenemos ya 3 grados de libertad debido a la traslación, 1 grado adicional debido a la rotación y otro grado adicional debido a la vibración. Entonces tenemos 5 grados de libertad y por lo tanto el calor específico molar a volumen constante es 5 medios de R. Nuevamente, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado y aquí lo especifica el autor entre paréntesis para gases diatómicos. Si nosotros hacemos el cálculo, 5 medios de R, sustituyendo valor de R de la literatura, entonces tenemos 20.79 joules sobre mol Kelvin. Si nosotros regresamos a la tabla anterior, miren, aquí tenemos ejemplos de gases diatómicos. Tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, monóxido de carbono. Si nosotros comparamos estos valores, el margen de error, bueno, la diferencia entre los valores de CBI y entre uno y otro son pequeños. Noten que los valores que están a la izquierda del punto, todas son iguales, ¿verdad? Y hay pequeñas variaciones en la primera cifra después del punto. 20.42, 20.76, 20.85. Y de acuerdo a esta aproximación que estamos haciendo, esto es una aproximación 20.79 para gases diatómicos. Entonces, de ahora en adelante, fíjense que cuando estemos estudiando el comportamiento de un gas, simplemente necesitamos saber si es monoatómico o diatómico. Si en algún momento me está diciendo es monoatómico o es diatómico, de forma implícita me está diciendo puede usted utilizar estas aproximaciones sin ningún problema. Esto era lo que les mencionaba, ¿verdad? Los valores de CB en función de este símbolo de numeral. Ese símbolo de numeral representa los grados de libertad. Para gases monoatómicos tenemos 3 grados de libertad, para gases diatómicos tenemos 5 grados de libertad. Debido a que los grados adicionales de los gases diatómicos en relación a los monoatómicos, debido a que los diatómicos tienen esta interacción de traslación y rotación que le suman esos grados de libertad. Pero la cuestión no termina ahí, ¿verdad? Miren, aquí tenemos traslación, rotación y vibración, ¿verdad? Pero noten que aquí hay algo importante. Este valor de CB, que acabamos de ver, CB para temperaturas bajas tenemos 3 grados de libertad para gases monoatómicos. Para gases diatómicos que ya tienen rotación y traslación tenemos 5 grados de libertad. Pero resulta que si las temperaturas son extremadamente altas, aparecen más grados de libertad. Miren. Entonces, por encima de los 600 Kelvin, como aparece aquí, empieza entonces, hay 2 grados de libertad adicionales para sistemas que alcancen esas temperaturas. Desde luego, para fines de la clase, va a ser poco común estudiar con sistemas que alcancen estas temperaturas tan altas. Es decir, para los objetivos nuestros, que es comprender el comportamiento de una máquina térmica, las temperaturas no alcanzan estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, la cámara de combustión de un motor gasolina puede andar alcanzando unos 1200 grados centígrados, dependiendo, ¿verdad?, de las relaciones de compresión y algunas otras variables de estado. Pero normalmente no vamos a llegar a estas temperaturas que son muy, muy altas. Bueno, para el caso este es para el caso de los gases. Aquí el autor hace un estudio en relación a los sólidos y resulta que como los sólidos son sistemas que tienen una forma y un volumen definido, resulta que estos valores de calor específicos tienden a ser valores constantes, los valores de capacidad calorífica, que es una regla, ¿verdad?, que había aparecido en el capítulo anterior, como la regla de Dulong-Petit. Esto representa esa aproximación, ¿verdad? Para el caso, miren, esto aparece aquí, son normalmente sólidos, ¿verdad? Y ese valor se puede tomar como una constante. Reserva. Es una aproximación nuevamente, ¿verdad? Porque en realidad el gráfico muestra, ¿verdad?, que hay una variación
pero que normalmente esa variación corresponde a valores de temperatura muy bajas, que son valores de temperaturas tan bajas que de repente solamente se pueden reproducir en laboratorios. Bien, estas son algunas definiciones de rapidez media, valores de RMS, de funciones que no van a tener alguna representación tan importante de los temas que vienen adelante. De aquí nos quedamos con los grados de libertad, nos quedamos con los valores de calor específico molar, calor específico a presión constante, cómo clasificar un sistema cuando es monoatómico, cuando es diatómico, cómo se comporta a bajas temperaturas, cómo se comporta a altas temperaturas. Las fases de la materia, pues que esto lo hemos estado mencionando, ¿verdad? De clases anteriores, que son sólido, líquido, gaseoso. Hay un punto triple, ¿verdad? Donde una materia puede coexistir con condiciones de presión y temperatura adecuadas. Se pueden observar los tres estados de forma simultánea. Estas son las fronteras, ¿verdad? Cuando cambian estas variables de estado y cómo podríamos nosotros obtener los diferentes estados en donde hay mezcla de líquido-vapor, sólido-líquido, sólido-vapor, etcétera. Esos son los diagramas de fase. Aquí están los valores de los puntos triples de algunas sustancias. De esta habíamos mencionado la del agua, cuando definimos lo que era el punto triple. Superficies de presión, volumen y temperatura. Este es como un gráfico en 3 dimensiones, ¿verdad? En donde tenemos todas las fases del sistema. Aparece nuevamente el punto crítico que habíamos visto en el análisis bidimensional en los gráficos anteriores. Y aquí se define, ¿verdad? Mediante esta curva, dichos valores. Para fines prácticos, cuando se estudian sistemas en donde un sistema pasa de su estado gaseoso a su estado líquido, como por ejemplo el refrigerante en el compresor de un aire acondicionado que está extrayendo energía de un recinto. Entonces, ese gas refrigerante pasa de un estado a otro, se condensa y se evapora, se condensa y se evapora, dependiendo de la operación que esté realizando. Si ese es el caso, ya en libros especializados, ¿verdad? Para el comportamiento de los sistemas, se utilizan tablas, ¿verdad? En vez de estos gráficos que resulta, pues, fácil de equivocarse, ¿verdad? Entonces, en libros de termodinámica podemos encontrar tablas al final, ¿verdad? En donde para una presión y a una temperatura específica nosotros vamos a agarrar los valores correspondientes en donde se intercepta la columna con la celda. Bien. Bien, con esto se termina la explicación del capítulo 18. De este capítulo 18 se pueden resolver algunos ejercicios, pero tal como mencioné hace poco, el objetivo es comprender, ¿verdad? Los valores que vamos a utilizar en el capítulo 19 para comenzar a comprender los procesos termodinámicos. Por el momento, pues nos quedamos aquí. Seguimos en el siguiente video realizando un acompañamiento del capítulo 19. Saludos.